Hola, el objetivo de este vídeo es que seáis capaces de determinar el control genético de un carácter cuando está controlado por 3 genes. Y lo vamos a hacer a través del estudio de un caso. Leeros en un momento el enunciado. Bueno, si está, lo primero que tenemos que hacer es determinar exactamente qué es lo que ha ocurrido en cada generación. Como veis, nos dicen que hemos cogido una línea pura, es decir, que una línea que autofecundamos varias veces y sigue presentando siempre el mismo fenotipo. Bueno, una planta de una línea pura de color rojo la hemos cruzado por una planta de una línea pura de color blanco y hemos obtenido una F1 completamente uniforme y de color rojo. Una de estas plantas de la F1 la hemos autofecundado y de los descendientes 53 plantas tenían frutos de color rojo y 95 plantas tenían frutos de color blanco. Bueno, ya tenemos un esquema de lo que ha sucedido. Lo siguiente que tenemos que tener claro es a qué proporciones se ajusta este esquema. Nos han dicho 95 plantas, frutos de color blanco, 53 plantas, fruto de color rojo. Lo más sencillo sería pensar que está segregando en cuartos. Para verlo, lo que tenemos que hacer es sumar el total, tenemos 128 plantas, y calcular cuánto sería un cuarto. Un cuarto serían 32 plantas. 53 es más que 32, luego podría ser o bien que 53 fuera un cuarto, en cuyo caso tendrían que haber sido 32 plantas, o bien que hubiesen sido 2 cuartos, en cuyo caso hubiesen sido 64 plantas. Esas serían las plantas esperadas. Para saber si esto es compatible, lo que tenemos que hacer es, efectivamente, una prueba chi cuadrado. Aquí tenéis los resultados para el caso de 2 cuartos. Como veis, la chi cuadrado calculada es 16,91, que es mucho mayor que la chi cuadrado teórica para un grado de libertad, puesto que solo tenemos 2 clases, que es 3,74. Es decir, las diferencias no se deben al azar y ese control genético no parece muy claro. Tampoco sería si consideramos la segregación 3 cuartos 1 cuarto, porque la chi cuadrado calculada sería 13,79. De nuevo, las diferencias no se deben al azar. Bueno, si no está segregando en cuartos, lo siguiente sería pensar que estuviese segregando en 16avos, es decir, que estuviesen segregando 2 genes a la vez. 128 entre 16 es 8, luego un 16avo son 8. 53 es mucho mayor, pero ¿cuántos 16avos son? Bueno, pues si dividimos 53 entre 8, vemos que nos da 6,63. Estaríamos hablando de alrededor de 6 o 7 16avos. Si eso fuera así, quiere decir que la otra clase debería tener 10 16avos. Bueno, hacemos de nuevo una prueba chi cuadrado y podría llegar a ser compatible, pero en cualquier caso, si realmente ese fuera el control, lo que querría decir es que un gen estaría segregando en cuartos, otro gen estaría segregando en cuartos y la segregación que tendría que esperar es doble dominante 9 16avos, dominante en A recesivo en B 3 16avos, recesivo en A dominante en B 3 16avos y doble recesivo un 16avo. Para ajustarnos a las proporciones, querría decir que el doble dominante y el doble recesivo deberían tener color blanco y el dominante en uno de los dos genes daría lugar a rojo. Fijaros que esto es un problema porque realmente es difícil encontrar sentido biológico a que el dominante tenga exactamente el mismo fenotipo que el doble recesivo. Así que esto biológicamente sería bastante complicado de explicar. Como genética siempre tenemos que buscar la explicación más sencilla, vamos a probar el caso siguiente, y es que si en vez de 2 genes estuviesen segregando 3 genes a la vez. Si segregan 3 genes a la vez, tendríamos, por ejemplo, un gen segregando en cuartos, otro gen segregando en cuartos, es decir, 2 en 16avos, y si volvemos a multiplicar por 4, esperaríamos que segregara en 64avos. 128 64avos son 2, y por tanto 53 dividido entre 2 da 26,5, es decir, esas 53 plantas representarían alrededor de 27 64avos. Por tanto, las 95 restantes deberían representar alrededor de 47 64avos. ¿Cómo es posible esto? Vamos a ver. Supongamos que el caso más sencillo sería que tuviéramos 3 genes, cada uno con 2 alelos con dominancia completa. Para segregar en 64avos necesitaríamos que un gen, el A, estuviese segregando en cuartos.
y por tanto la explicación más sencilla con dominancia completa sería que estuviese segregando 3/4 dominante, 1/4 recesivo. B tendría que tener la misma segregación y B y C exactamente la misma segregación, 3/4, 1/4. Si suponemos que los 3 genes están en cromosomas distintos y por tanto hay transmisión independiente, para calcular la probabilidad de que se den todos los sucesos a la vez tenemos que multiplicar probabilidades. Por tanto, 27/64 sería la probabilidad de tener dominancia en A, en B y en C a la vez. 9/64 de tener 2 dominantes y un recesivo. 3/64, como veis, de tener un solo dominante y 2 recesivos, y un 64 la probabilidad de tener un triple recesivo. Si os fijáis, tenemos 27/64, que era una de las frecuencias que correspondía a el color rojo. Y si sumamos el resto de casos, tenemos 47/64, que corresponderían al color blanco. Tened en cuenta que para tener esas segregaciones necesariamente he tenido que cruzar heterocigoto por heterocigoto en A, heterocigoto por heterocigoto en B y heterocigoto por heterocigoto en C. Por tanto, esa planta que he cogido de la F1 necesariamente tenía que haber sido un triple heterocigoto. Bueno, el control genético que estoy planteando implica, de nuevo, para estar seguros de que realmente la segregación se corresponde, tenemos que hacer una prueba H². En este caso, las frecuencias esperadas son las que corresponden a 47/64 y 27/64. Calculamos la H² como sumatorio de observados menos esperados al cuadrado dividido por esperados y nos da 0,03, que como ya sabéis es mucho menor que la H² teórica para un grado de libertad y una probabilidad de 0,05. Es decir, las diferencias entre observados y esperados en este caso sí que se deben al azar. Bueno, el control genético que estamos planteando de obtener color rojo solo si tenemos los 3 LOCI en dominancia y blanco en el resto de los casos es un caso típico de epistasia triple recesiva, que se da cuando tenemos genes de acción sucesiva. Imaginaros que tengo un producto blanco que por acción de una enzima funcional se transforma en blanco, que por acción de otra enzima funcional se transforma en otro producto blanco y que por acción de un nuevo enzima funcional C se transforma en color rojo. La única forma de tener color rojo es que estén a la vez el enzima funcional A, el B y el C, es decir, que tenga A en dominancia, B en dominancia y C en dominancia. Fijaros, es una epistasia triple recesiva porque si A está en recesividad o si B está en recesividad o si C está en recesividad, vamos a tener el mismo fenotipo, en este caso blanco. Es decir, cuando hay un recesivo en los 3 genes, voy a tener el mismo fenotipo. Eso lo llamamos epistasia triple recesiva. Bueno, continuamos. A continuación, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que ha pasado. El genotipo de la F1 ya lo tenemos claro. También sabemos que esta planta roja necesariamente tiene que ser dominante en A, en B y en C. Y de esta otra planta no sabemos todavía nada. Pero fijaros, nos han dicho que es una línea pura y por tanto no puede segregar. Luego esta necesariamente tiene que ser el triple dominante. Y esto implicaría que esta de aquí necesariamente para dar lugar al triple heterocigoto tiene que ser el triple homocigoto recesivo. En resumen, al plantearse un problema lo primero es establecer qué pasos se han dado en cada generación. A continuación estimaremos a qué segregaciones teóricas corresponden las segregaciones observadas y comprobaremos que no hay diferencias entre los datos observados y los esperados con una prueba H². Considerando la segregación más compleja, habrá que proponer un control genético y a continuación se propondrán los genotipos que corresponderían a cada línea, comprobando que el fenotipo se corresponde. Bueno, tenéis muchos más ejemplos e información en el libro Genética, Problemas y Ejercicios Resueltos de Mensua o en los ejercicios resueltos de conceptos de genética de Krug, Cummins y Spencer. Gracias por vuestra atención.